Pensemos por un momento en la mañana del 10 de septiembre del año 2001. Ujú. Absolutamente nadie, ni en los grandes medios de comunicación, ni en las agencias de inteligencia, ni en Wall Street, predijo el colapso que iba a ocurrir al día siguiente. Nadie. Cero. Nadie vio venir los atentados. Pero fíjate, si avanzamos al 12 de septiembre, tan solo 2 días después, las cadenas de televisión estaban a rebosar de analistas y expertos explicando con una seguridad pasmosa cómo las señales siempre estuvieron ahí. Claro, de repente todo encajaba. Exacto. Mostraban cómo los movimientos financieros previos, las alertas de seguridad, todo formaba un rompecabezas perfecto. Afirmaban que el ataque era en retrospectiva, pues evidentemente predecible. Y la pregunta es, ¿por qué de repente todo el mundo se vuelve un genio para explicar el pasado, pero seguimos siendo completamente ciegos hacia el futuro? Pues esa es exactamente la gran paradoja con la que Nassim Nicholas Taleb arranca su análisis sobre la incertidumbre, ¿no? Y lo fascinante de esto no es, no es que esos analistas fueran unos incompetentes el día 10 y de repente se iluminaran mágicamente el día 12. Ya no hubo un milagro. No, es una cuestión puramente biológica. Nuestra mente tiene un defecto de fábrica crítico y es que no tolera el caos. O sea, el cerebro humano es una máquina de reconocimiento de patrones hiperactiva, que se niega en rotundo a aceptar que gran parte de lo que ocurre a nuestro alrededor es simple y llano ruido aleatorio. O sea que preferimos inventarnos una explicación totalmente falsa antes que admitir que no tenemos ni idea de lo que está pasando. Totalmente. Bueno, pues en este análisis a fondo de hoy vamos a destripar precisamente eso, basándonos en los conceptos centrales de la obra de Taleb sobre el cisne negro. La misión para nuestra audiencia hoy es entender cómo nuestro propio cerebro nos miente a diario para darnos una falsa sensación de control. Ujú. Y supongo que el punto de partida para entender esta ceguera masiva es analizar qué ocurre exactamente a nivel neurológico cuando nos bombardean con información desordenada, ¿verdad? Claro. A ver, el concepto clave aquí es lo que Taleb bautiza como la falacia narrativa. Vale. Es básicamente nuestra compulsión, totalmente instintiva, de fabricar relatos causales retroactivos. O sea, inventar historias hacia atrás. Exactamente. Cuando nos enfrentamos a eventos que son altamente complejos o puramente aleatorios, la mente se siente abrumada. Desde la perspectiva de la teoría de la información, retener datos crudos, desconectados, consume una cantidad enorme de energía metabólica. Ya. El cerebro es vago por naturaleza, ¿no? Totalmente vago. Cuesta mucho procesarlos y cuesta muchísimo almacenarlos en la memoria. Así que el cerebro, para sobrevivir y no agotar sus recursos, coge todo ese caos y lo comprime en una historia lineal. Ajá. Al ponerle una etiqueta de causa y efecto, la información ocupa mucho menos espacio y, es muchísimo más fácil de recordar. A ver, es como si tuviéramos a un editor de video desesperado viviendo en nuestra cabeza. Me gusta esa imagen, sí. Imaginemos que este editor coge clips totalmente inconexos de una vida entera, metraje aleatorio, y se siente obligado a forzarlos en el molde de una película de Hollywood. Claro, tiene que darle sentido a todo. Eso es, tiene que haber un planteamiento, un nudo y un desenlace. Si en la escena A alguien pierde un tren, pues el editor exige que eso sea la causa directa de que en la escena B conozca el amor de su vida. Exacto. No puede aceptar que ambas cosas simplemente pasaron por casualidad. No hay relación. Y fíjate que esa figura del editor de vídeo de la que hablas tiene una ubicación física real en nuestra anatomía. ¿En serio? Sí. La neurociencia nos muestra que el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro actúa literalmente como ese intérprete. ¡Wow! Hay unas investigaciones fascinantes con pacientes de cerebro dividido a quienes se les ha seccionado el cuerpo calloso, ya sabes, la parte que conecta ambos hemisferios. Sí, para tratar epilepsias graves y eso, ¿verdad? Exacto. Pues estos experimentos revelan algo asombroso. En los ensayos clínicos, los investigadores envían una instrucción visual solo al hemisferio derecho del paciente. Vale. Por ejemplo, le proyectan la orden de levantarse y caminar. Ujú. El paciente lo ve con el ojo correspondiente al hemisferio derecho, obedece y se levanta. Pero luego, los médicos le preguntan verbalmente al hemisferio izquierdo, que es el centro del lenguaje, y ojo que no ha visto la instrucción. Le dicen, oye, ¿por qué te has levantado? Madre mía. A ver qué contesta. Pues el hemisferio izquierdo no tiene la información, no sabe por qué el cuerpo se ha movido. Pero jamás admite ignorancia. Inventa, en milisegundos y sin dudar, una justificación lógica. Responde algo así como, es que quería ir a buscar algo de beber.
Qué barbaridad. O sea, miente descaradamente y encima se lo cree. Se lo cree al 100%, es su trabajo como intérprete. Entonces, claro, el acto de no teorizar, de ser fríos y simplemente observar los hechos crudos asumiendo que no están conectados, es un ejercicio que requiere un esfuerzo consciente y agotador. Agotador. Mientras que inventar historias es nuestro estado automático por defecto. Es lo fácil. Y además está reforzado químicamente, que esto es importante. La dopamina juega un papel crucial aquí. Un nivel alto de dopamina en el cerebro reduce el escepticismo e incrementa masivamente el reconocimiento de patrones. O sea, vemos conexiones en todas partes. Eso es. Hay casos clínicos de pacientes con Parkinson que al recibir medicación para aumentar su dopamina, empiezan a ver conexiones donde no las hay. Algunos incluso desarrollan adicciones al juego porque están convencidos, pero convencidos, de que ven patrones claros en los números de una ruleta de casino. Venga ya. Sí, el cerebro nos recompensa físicamente, nos hace sentir muy bien cuando creamos una historia estructurada, aunque sea una completa ficción. Las narrativas son irresistibles porque son emocionalmente satisfactorias. Vale, lo entiendo. Pero, a ver, si estamos programados biológicamente para tejer estas historias de causa y efecto, para no gastar energía y sentirnos seguros, me imagino que una vez que el cerebro ha construido su película, pues no quiere que nadie se la estropee. Desde luego que no. Se aferrará a esa versión e ignorará todo lo que demuestre que su historia es un montaje, ¿no? Y ahí, justo ahí, entramos en el territorio del sesgo de confirmación, o lo que el texto denomina empirismo ingenuo. Empirismo ingenuo. Sí. Una vez que hemos formulado una creencia, nuestra atención actúa como un filtro hiperrestrictivo. Solo dejamos pasar la información que corrobora nuestra visión del mundo. Para ilustrar esto, el material rescata el famoso experimento de selección de tarjetas del psicólogo Peter Wasson. Ah, me suena. El de las cartas y las reglas. Ese mismo. Se le presenta a la gente una regla y un juego de cartas, y se les pide que elijan qué cartas levantar para comprobar si la regla es cierta. Pues bien, la abrumadora mayoría de las personas elige levantar exclusivamente las cartas que confirmarían la regla. Ignorando las demás. Exacto, esquivando instintivamente aquellas que podrían refutarla o destruirla. O sea, es como entrar a una biblioteca inmensa, con millones de volúmenes, y decidir que la única forma de aprender es releer los 5 libros que ya tienes en casa. Una analogía perfecta. Fíjate que hay un ejemplo en el ámbito médico que me parece escalofriante para ilustrar esta trampa lógica. En el mundo anglosajón, hay 2 acrónimos médicos que suenan casi idénticos pero representan un abismo vital. Uno es NED o NED, que significa ninguna evidencia de enfermedad en sus siglas en inglés. Y el otro es END o END, que significa evidencia de que no hay enfermedad. Claro. Para un paciente suenan igual, pero la distancia entre ambos es abismal. Y sin embargo, médicos con décadas de formación caen constantemente en esa confusión. Es lo que se conoce como la falacia del viaje de ida y vuelta. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Pues, a ver, si le hacen un escáner a un paciente y no ven un tumor, el cerebro del médico que busca confirmar la salud a menudo concluye que hay evidencia de que no hay cáncer. Ya, asume que está limpio. Exacto. Cuando la única realidad estrictamente científica es que con esta máquina concreta y en este momento específico no hemos encontrado evidencia de cáncer. Claro. El cáncer podría estar ahí, pero ser invisible para esa máquina. Eso es. Confunden la ausencia de pruebas de un evento raro con la prueba definitiva de que el evento no existe. Es un error lógico garrafal. Pero espera, si nuestro cerebro es tan sumamente bueno encontrando patrones que confirman lo que queremos creer, ¿qué pasa cuando el patrón es 100% real y los datos lo respaldan, pero la conclusión final es letal? Ah. Porque eso me recuerda a la imagen más potente que plantea Taleb en el libro, que es la historia del pavo en la granja. Es una metáfora brillante, sí. Es perfecta para ilustrar la limitación de la estadística basada solo en el pasado. A ver, contemos la historia. Pues pensemos en ese pavo. El primer día de su vida, el granjero aparece y le da de comer. El pavo, actuando como un analista de riesgos impecable, toma nota. Un pavo muy analítico. Muy analítico. Al día siguiente, el granjero vuelve con más comida. Pasan 100 días, luego 500, luego 1000 días exactos. Cada nuevo día añade un punto de datos que refuerza y confirma empíricamente la teoría inquebrantable del pavo. Que sería algo así como,
Los seres humanos son criaturas intrínsecamente amables que velan por mis intereses. Tal cual. La confianza del pavo en su modelo predictivo alcanza su máximo histórico absoluto el día número 1000. Claro. Hasta que amanece el miércoles anterior al Día de Acción de Gracias y de repente el granjero no trae grano, trae un hacha. Exactamente. En un solo segundo, todo ese conocimiento acumulado durante 1000 días no solo se vuelve irrelevante, sino que resulta que era peligrosamente engañoso. Los mismos datos que le daban seguridad eran los que estaban marcando la cuenta atrás para su final. Lo que nos lleva directamente a la solución propuesta por el filósofo Karl Popper, lo que él llama el falsacionismo o empirismo negativo. Empirismo negativo. Suena duro. Suena técnico, pero la idea es contraintuitiva y vital. A ver, ver 1.000.000 de cisnes blancos en un lago o recibir comida 1000 días seguidos no demuestra de manera concluyente que todos los cisnes sean blancos o que el granjero te ame. Siempre puede haber uno negro escondido. Exacto. Sin embargo, avistar un solo cisne negro o ver el filo del hacha una sola vez es suficiente para destruir la teoría por completo. La simetría es brutal. Nosotros buscamos acumular confirmaciones, cuando lo verdaderamente informativo es buscar aquello que rompe la regla. Lo cual invita a una reflexión bastante incómoda para todos nosotros, ¿no? O sea, en nuestro día a día, ¿cuándo fue la última vez que alguien voluntariamente buscó datos de forma exhaustiva con el único propósito de demostrar que su creencia política más profunda o su estrategia de inversión estaba completamente equivocada? ¿Nunca? ¿Nadie hace eso? Nadie lo hace, nos aferramos a lo nuestro. Y fíjate que la ciencia, que debería ser el bastión de la objetividad pura, tampoco se libra de esto. El material habla de la tiranía de la comunidad científica y del famoso sesgo de revisión por pares. Uf, sí. El sesgo de publicación es una epidemia totalmente silenciosa en el mundo académico. Como investigadora, te lo aseguro. Imagina a un investigador que dedica, no sé, 5 años de su carrera y millones de euros en fondos a probar un nuevo fármaco. ¿Vale? Al final, descubre que el fármaco no hace absolutamente nada. Ese descubrimiento, si practicamos el empirismo negativo, es enormemente valioso para la humanidad porque nos dice qué camino no tomar. Nos ahorra tiempo y dinero en el futuro. Exacto. Pero las revistas científicas de prestigio rara vez publican estudios que concluyan hemos descubierto que esto no funciona. Claro, no vende. No vende nada. Quieren titulares, quieren historias de éxito y descubrimientos revolucionarios que cambien el mundo. Lo que significa que esos resultados negativos se guardan en un cajón y desaparecen para siempre. Se invisibilizan. Y claro, esto crea un vacío inmenso de información. Si solo publicamos, aplaudimos y recordamos lo que funciona, nos estamos perdiendo, literalmente, la mitad de la realidad. ¿Qué pasa con todos esos datos ocultos, todos esos intentos fallidos y todas esas personas que no encajan en la narrativa brillante del éxito? Pues que terminan enterrados en lo que Taleb llama el cementerio silencioso. ¿El cementerio silencioso? Suena poético y aterrador. Es el concepto de la evidencia silenciosa. Y para entender su peso histórico real, tenemos que viajar en el tiempo a la antigua Roma. Vamos allá. Hay una anécdota fantástica del orador Cicerón sobre el filósofo escéptico Diaguegas. A Diaguegas le intentaban convencer del poder milagroso de los dioses. Vale. Para ello, le llevaron a un templo inmenso y le mostraron decenas de tablillas pintadas. Eran exvotos que retrataban a marineros que, atrapados en terribles tormentas, habían rezado fervientemente a los dioses y, como resultado, habían sobrevivido al naufragio. Sus guías, muy orgullosos, le dijeron: «Mira, aquí tienes la prueba irrefutable de que rezar funciona y salva vidas». Y la respuesta de Diágoras debería enseñarse en todas las escuelas de hoy en día. Sí. Él observa las tablillas, asiente muy tranquilo, y simplemente pregunta: ya veo. ¿Y dónde están las pinturas de los que rezaron con la misma fuerza y se ahogaron? Es demolidor. Es brutal. El mar se tragó a los perdedores, y evidentemente los muertos no regresan a la costa para encargar cuadros. El cementerio silencioso borra por completo a la inmensa mayoría de los participantes de la historia. Exacto. Y este mismo espejismo opera hoy a una escala industrial. El sesgo de supervivencia distorsiona casi todas nuestras decisiones, especialmente en el mundo profesional y empresarial.
Piensa por un momento en la sección de negocios de cualquier librería. Sí, llena de bestsellers. Está inundada de biografías y manuales titulados cosas como Los 7 hábitos de los líderes que cambiaron el mundo o Cómo madrugar te hará multimillonario. Clásicos. Extraen rasgos comunes de una muestra formada única y exclusivamente por ganadores. Claro, cogen y analizan a 100 directores ejecutivos de éxito y descubren que todos toman riesgos extremos, tienen una confianza ciega en sí mismos y, bueno, se levantan a las 5 de la mañana a hacer deporte. Y nos venden que esa es la receta mágica. Eso es. Nos dicen que si hacemos eso triunfaremos. Pero si bajamos a ese cementerio silencioso del que hablas e investigamos a las decenas de miles de personas que acabaron en la bancarrota absoluta el año pasado, encontraremos que también tomaban riesgos extremos, tenían una confianza ciega y madrugaban muchísimo. Exactamente. Los atributos del éxito son, de hecho, exactamente los mismos que los atributos del fracaso. La única variable oculta, la que nadie quiere mencionar, es la suerte. Ojo, y la literatura es otro campo de minas para la evidencia silenciosa. El texto cita a Balzac en su obra Las ilusiones perdidas, donde describe a lo que él llama los ruiseñores. Los ruiseñores. Sí, los ruiseñores eran obras maestras de la literatura, libros sublimes escritos con un talento excepcional, que perecieron en el más absoluto de los olvidos en las estanterías de París simplemente, por falta de conexiones, un mal momento comercial o pura y dura mala suerte. Qué triste. Sí, el talento no garantiza la supervivencia. Menuda perspectiva. O sea, si pensamos, por ejemplo, en el fenómeno de J.K. Rowling y Harry Potter. Un caso de estudio perfecto. Todos idolatramos su historia de perseverancia porque le rechazaron el manuscrito 12 veces antes de triunfar. Es una historia preciosa, pero la cruda estadística dicta que tiene que haber 1 millón de escritores ahí fuera que tenían historias igual de creativas, que también soportaron 12 rechazos, pero que en el intento 13 tiraron la toalla. O la editorial número 13 también dijo que no. Claro. Y ellos no publican memorias sobre cómo enviaron un manuscrito brillante y el mundo simplemente lo ignoró. Porque el mercado no recompensa en absoluto las historias de fracaso. Lo cual nos lleva a la pregunta defensiva fundamental que todos deberíamos formularnos frente a cualquier caso de éxito deslumbrante. ¿Cuál es esa pregunta? Pues es, ¿qué información vital me falta aquí? Porque los que no lo lograron no tienen voz. Buenísimo. Y para llevar esta ceguera a su máxima expresión, el autor nos invita a diseccionar a un personaje histórico que encarna este sesgo del superviviente mejor que nadie. Ah, sí. Un individuo fascinante de verdad, Giacomo Casanova. Casanova. Todo el mundo conoce su nombre asociado a la seducción, por supuesto, pero sus memorias revelan a un aventurero extremo que vivía constantemente al borde del precipicio. Un temerario total. Totalmente. Casanova sufría reveses inimaginables. Era encarcelado en las peores prisiones de Europa, como los plomos de Venecia, perdía fortunas enteras de la noche a la mañana jugando a las cartas y se metía en duelos mortales casi por afición. Madre mía. Y sin embargo, en el último suspiro, en el momento más crítico, siempre aparecía un guardia sobornable, un benefactor rico o una coincidencia meteorológica milagrosa que lo salvaba de la muerte. Y Casanova, en sus memorias, no atribuía esto al azar. Claro que no. Estaba íntimamente convencido de que poseía una estrella protectora, su étoile, y que el universo entero conspiraba para mantenerlo a salvo porque era un ser excepcional y elegido. Es que esa es la arrogancia del superviviente en estado puro. A ver, si aplicamos la matemática de la probabilidad, el gran misterio de la estrella protectora de Casanova desaparece por completo. Se esfuma. Imagina que Europa en el siglo XVIII lanza a miles y miles de aventureros imprudentes a recorrer el continente viviendo al límite. La distribución estadística básica dicta que la vasta mayoría, el 99%, terminará apuñalada en un callejón o pudriéndose en un calabozo durante la primera semana. Obvio. Pero, por pura ley de los grandes números, un puñado ínfimo logrará sobrevivir a 100 peligros seguidos simplemente lanzando los dados correctos cada vez. Pura chiripa. Pura chiripa. Casanova no tenía una aura mágica, simplemente era la anomalía estadística, el extremo absoluto de la campana de Gauss, que vivió lo suficiente para sentarse a escribir 12 volúmenes explicando lo sumamente genial que era. Ya,
Era literalmente el tipo que gana el premio gordo de la lotería y convoca una rueda de prensa para explicar al mundo que el secreto del éxito financiero es comprar el billete rascándose la nariz con la mano izquierda. Es una analogía perfecta, me encanta. Y la advertencia de Taleb aquí es que seguimos cayendo en el síndrome de Casanova a nivel macro, a nivel de especie. ¿Cómo es eso? Pensemos en el argumento antrópico. Es un concepto filosófico que intenta explicar por qué la Tierra es tan perfecta para albergar vida. A menudo nos maravillamos diciendo, ¡uf, mira qué afortunados somos! El universo está finamente ajustado para la raza humana. Claro, el planeta perfecto. Pues el sesgo de supervivencia nos ciega ante el hecho de que si las condiciones hubieran sido un 1% diferentes, no estaríamos aquí para quejarnos. Ya no habría nadie para contarlo. Exacto. No estamos vivos porque seamos el clímax heroico de la historia del cosmos. Somos los Casanovas que, por una larguísima cadena de casualidades estadísticas, aún no hemos sido barridos por una pandemia de extinción masiva o por el impacto de un asteroide gigante. Vale, te entiendo la crudeza de la estadística y cómo nos engaña, y tiene todo el sentido del mundo, pero, a ver, me cuesta creer que debamos descartar todo riesgo. Si nos ponemos en plan abogado del diablo un momento, el hecho empírico es que la asunción de riesgos, por ciega e insensata que sea a veces, nos ha traído la revolución industrial, la innovación tecnológica y el crecimiento económico, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, la sociedad en su conjunto avanza gracias a los emprendedores kamikazes que se la juegan sin importarles en absoluto las probabilidades. Entonces, ¿no deberíamos fomentar y aplaudir a estos Casanovas modernos en el mundo de los negocios para seguir avanzando? Es un debate crucial y haces muy bien en plantearlo. Las fuentes reconocen que efectivamente la sociedad en su inmenso conjunto se beneficia enormemente de la toma de riesgos. La economía necesita que haya millones de personas intentando fundar empresas imposibles, porque es de ahí, de ese caos, de donde salen los grandes avances. Claro. El problema, y esto es vital que lo entendamos, radica en el consejo a nivel individual. Ajá. El hecho de que la sociedad necesite aventureros suicidas no significa que tú, como individuo, con tus ahorros y tu vida, debas escuchar los consejos de los que sobrevivieron. Entendido. Los emprendedores más famosos suelen dar las peores recomendaciones imaginables porque no son conscientes de la inmensa suerte estadística que los salvó. Te dicen, arriesga todo tu capital porque si crees en ti mismo el universo te recompensará. Es un consejo tóxico, derivado de una ceguera probabilística total. Entiendo perfectamente. O sea, es como si el sistema necesitara soldados de infantería para ganar la guerra, pero tú, a nivel personal, no deberías basar tu estrategia de supervivencia en la historia del único soldado que corrió por un campo de minas con los ojos cerrados y casualmente no pisó ninguna. Exactamente eso. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo aplicamos esto en la vida real? Porque la teoría de no creernos nuestras propias historias suena genial en un podcast o en un libro. Pero el cerebro es terco y el mundo laboral nos exige certezas constantes. Nos pide explicaciones para todo. Claro. A ver si a alguien su jefa le pide que analice por qué la última campaña de la empresa triunfó frente a la competencia, pues ese empleado no puede sentarse en la sala de juntas y decirle, mira jefa, ha sido pura suerte aleatoria, somos unos Casanovas y no hay lecciones útiles que extraer. ¿Le despiden en el acto? Le despiden antes de que termine la frase. Entonces, ¿cómo introducimos estas defensas cognitivas sin parecer unos cínicos absolutos ante los demás? Bueno, no se trata de cinismo en absoluto, sino de rigor. El material extrae varias estrategias de acción directa y muy prácticas para combatir estos sesgos. Tomemos nota. La primera, y la más aplicable al entorno laboral que comentas, es cambiar el foco del análisis. En lugar de diseccionar obsesivamente por qué algo funcionó, debemos estudiar rigurosamente los fracasos documentados. Ir a buscar al cementerio silencioso. Exactamente. Antes de imitar una estrategia de éxito, la pregunta que debes hacer en esa sala de juntas es, oye, ¿qué competidor intentó exactamente esta misma campaña, con este mismo presupuesto y se hundió estrepitosamente? Hay que forzar a toda la organización a visitar mentalmente el cementerio silencioso antes de tomar una decisión importante. Oye, pues me parece un enfoque muchísimo más sólido y profesional. Es el empirismo negativo aplicado a la empresa. En lugar de buscar 3 razones que demuestren que nuestra idea es brillante, pues dedicarnos a buscar exhaustivamente la métrica oculta que podría hundirnos. Exacto. Es una capa de seguridad extra. Y la segunda estrategia fundamental es lo que podríamos llamar desnarrativizar nuestro consumo de información. ¿Desnarrativizar? A ver.
Sí, vivimos inundados, de medios de comunicación que empaquetan la compleja realidad global en píldoras causales de un minuto. Te dicen que la bolsa bajó por una declaración política en un país lejano, forzando una conexión causal directa que quizás y probablemente no existe. Buscan darle sentido al ruido diario. Claro. Así que para limpiar la mente debemos limitar severamente la exposición a las noticias altamente procesadas y favorecer los datos clínicos, los registros históricos crudos y los experimentos reales por encima de las anécdotas sensacionales. Y supongo que la última frontera defensiva es quizá la más dolorosa para el ego humano, ¿no? Aprender a rendirse ante la incertidumbre. Totalmente. Reconocer dónde termina nuestra capacidad real de explicar los porqués. Tenemos que aceptar que las historias que nos contamos sobre nuestro propio pasado, sobre por qué elegimos nuestra carrera profesional o a nuestra pareja, son, en un porcentaje altísimo, pura ficción retroactiva elaborada por nuestro querido intérprete del hemisferio izquierdo. Así es. Decir, no lo sé, o mira, fue una casualidad inmensa, debería ser visto como una señal de honestidad intelectual brutal y no como una debilidad. Es un profundo ejercicio de humildad frente a lo incontrolable. O sea, obsesionarnos con encontrarle una causa perfecta a cada evento nos hace extremadamente vulnerables a los charlatanes que venden explicaciones fáciles a posteriori. Bueno, para ir cerrando esta sesión de hoy, hay una reflexión que subyace en todo el trabajo de Taleb y que si uno la interioriza de verdad, le da la vuelta por completo a nuestra manera de enfrentar el día a día. Es una reflexión preciosa, además. Fíjate que constantemente nos amargamos por fricciones absurdas en la vida. El tren que llega 5 minutos tarde, un café que nos han servido mal, o una reunión que nos cancelan en el último momento. Y sentimos que el universo es profundamente injusto con nosotros. Ya. Pero si realmente asimilamos el concepto del sesgo del superviviente a una escala temporal y evolutiva, la perspectiva es verdaderamente sobrecogedora. Pensemos por un segundo en la cadena ininterrumpida de improbabilidades absolutas que ha tenido que ocurrir para que estemos aquí hoy. Es de locos. Las contingencias históricas, las guerras mundiales a las que nuestros ancestros sobrevivieron de puro milagro, las glaciaciones, los depredadores esquivados durante millones de años. Somos polvo estadístico absoluto. La simple matemática nos dice que estar respirando en este preciso instante, escuchando esto, desafía trillones de probabilidades en contra. Entonces, en lugar de exigir constantemente que el mundo se comporte de forma predecible y ordenada para nuestra comodidad diaria, deberíamos darnos cuenta de que nuestra propia existencia es, con muchísima diferencia, el mayor y más espectacular cisne negro positivo que jamás podríamos experimentar. ¡Qué maravilla de conclusión! Pero ojo, que nos queda tela por cortar. Ahora bien, si hemos demostrado hoy que nuestra mente nos miente constantemente inventando un pasado coherente y que además somos biológicamente ciegos a los inmensos cementerios de fracasos que nos rodean en el presente... Queda una gran bomba lógica por desactivar, ¿verdad? Exacto. ¿Qué ocurre entonces con esa enorme legión de profesionales de traje y corbata que cobran fortunas incalculables por decirnos qué va a pasar mañana? Amigos, pues esa es precisamente la trampa que desarmaremos en nuestra próxima inmersión. Vamos a atacar directamente a la multimillonaria industria de la predicción, sus fallos sistémicos y el gravísimo peligro de confiar en los supuestos expertos del futuro. A quienes nos escuchan, de verdad, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. El reto para todos esta semana está muy claro. Duden de las historias que encajan con demasiada perfección en sus vidas. Y sobre todo, la próxima vez que alguien les explique con absoluta seguridad por qué el pasado ocurrió exactamente como ocurrió, no olviden preguntar qué pinturas de naufragios faltan en la pared. Hasta la próxima.